encuentra. Hoy vamos a hablar precisamente de la historia de esta hermosa ciudad que tenemos, llamada Saltillo, Coahuila. Es correcto. Antes conocida como Villa de Santiago del Saltillo. Hace mucho. Es correcto. También tuvo el nombre de la Nueva Tlaxcala. Bueno, hay detalles curiosos. Ahí vamos a hablar un poquito sobre esta historia. Precisamente Saltillo es una ciudad muy rica en historia. No nada más son las leyendas que precisamente siempre estamos manejando, que constantemente vemos y que constantemente escuchamos en cada uno de nuestros rincones. De hecho, ustedes si buscan historia de Saltillo, normalmente les va a salir las leyendas antes que su misma historia. Ya que somos la ciudad de las leyendas, ciudad del espanto, ciudad del miedo, somos la ciudad más... La ciudad de la rondalla. La ciudad de la rondalla, muy hermosa la la Atenas rondalla. de México. Somos una ciudad muy grande, muy buena. Ajá. La ciudad más cara para vivir, también lo somos. Lamentablemente. Eso es una crueldad para nosotros, somos pobres, o sea, ¿entienden? Sí, bueno, yo creo que seríamos una de las ciudades más caras de vivir porque dicen, creo, no estoy seguro, que Tijuana todavía es más caro para vivir. Entonces... en sí el costo de la vivienda, en teoría, bueno, ya ahí la raza nos irá diciendo si conocen un poquito más para allá. Ajá. En teoría la vivienda aquí en Saltillo es más cara al nivel de la República, por la cantidad de metros cuadrados que te dan, Ajá. por el costo que tiene. Es algo caro. Más aparte la vivienda, de cómo se compra, lo que se hace y todo este show. Yes. Es algo carito. Pero pues sí. En esta bonita ciudad, entonces continuamos con esta situación. Entonces esta bonita ciudad precisamente tiene mucha historia. Hace poquito fue su aniversario precisamente. Es correcto. Acabamos de cumplir ciertos años. ¿Cuántos años cumplimos, señorito? Según yo, 444. Exactamente. Ya tenemos muchos años de la fundación de Saltillo. Muchos años en el ambiente, dices tú. Muchos años en el ambiente y andamos en este pedo bien a gusto. Y pues precisamente pues ya con toda esta situación, pues dijimos, aprovechando el aniversario, precisamente vamos a hablar un poquito de nuestra ciudad. Y que pues al final de cuentas yo estoy enamorado de mi ciudad. La ciudad del clima perfecto para mí. Claro. Antes era más perfecto, ahorita tiene sus altas y sus bajas, que gracias a las lluvias se ha podido otra vez mejorar estas calidades del clima, ¿verdad? Ahí la llevamos poco a poco. Ahí la llevamos poco a poco, ya va mejorando esta situación. Entonces por eso vamos a hablar precisamente de eso. Sí, pues es que de una u otra manera el hablar de un poquito sobre la historia de nuestra ciudad ayuda también a que algunas personas que probablemente no sean de esta ciudad sepan cómo fue su fundación, cómo fue un poco de la historia de atrás tiempo. Atrás tiempo, adelante tiempo. El tema de hoy, que es sobre un poco de la historia de la fundación de nuestra ciudad, de Saltillo, Coahuila. ¿Algo más que tengas por ahí, Jesús? Algo más que tenga por ahí, pues mira, fíjate que aquí le venimos manejando, le venimos haciendo las diferentes cuestiones de la información. Nada, no es cierto. Nada, pues si no le gusta se la cambiamos de ciudad, pero no pues sabemos tanto de otras ciudades. Ponle llevan otro. No le gusta, le ponemos otro. Ya se fue la feria. Ya se nos fue la feria. También tenemos una de las ferias que tan cariñosas, estaban caras. No sé si hay... Lo que es aquí... Es caro, eso es precisamente lo que le decía ahorita a Ángel, que la vivienda en Saltillo es un lugar caro. No es tan fácil mantener una buena vivienda aquí en Saltillo. Precisamente la forma de vivir es muy cara. Ni mantenerse uno. No, pues simplemente ahí sí les podría hasta yo comentar un poquito de una experiencia familiar que tuvimos con un restaurante. Ahorita precisamente lo que dijiste de un restaurante. Ajá. Hace unos cuantos ayeres mi familia se hizo cargo de un restaurante. Ay, me siento bien importante, como si trajéramos mucha lana. Eran los pobres, salió la oportunidad y jaló. No crean que había mucha lana para aventar. Sí. Pero la renta, si mal no me acuerdo, creo que eran de 30,000. Estaba difícil. ¿Al mes? Sí. Entonces, imagínense, lo abrimos en tiempo de pandemia. ¿Ustedes creen? O sea, ese tiempo fue un... Fue difícil. Y es que es más caro en México. Alejandra... ¿A poco sí, carnal? Mira, yo no sé cómo está allá en México, pero mira, la mera neta... Al chile, ¿cuánto cuesta una vivienda de México? Mira, aquí simplemente la renta, yo cuando vine allá del pueblo para acá arriba, me vino costando 2,000 pesos por una habitación, y solamente era un 3x3 y el baño era compartido. No sé ustedes qué piensen, qué opinen, pero está carito. Está cariñoso, la neta, sí está cariñoso. Ay, me da mucho calor decir esas cosas así. Y al rato bien funado, güey. Sin afán de ofender, qué chilango se escuchó mi compañero.
Ya sé, no, lo hago con todo el aprecio y gusto del mundo. Me encanta cómo hablan los chilangos. Que hable de las playas de México para escucharte así de la costa. Ay, no, también tengo muchos tonos de la costa. Ajá. Sí, no le muevan porque él le sabe, sí, le sabe. Me gusta jugar mucho con la voz. Entonces, por ese lado, pues Saltillo sí es en este punto. No sé qué tan caro sea en Ciudad de México, le digo, pero aquí esa situación es cara. Pero en Ciudad de México sí es cierto que ha estado ahorita subiendo más la vivienda, precisamente por la gentrificación, precisamente un punto muy clave dentro de lo que es este punto de qué tan caro se hace un lugar u otro. Es correcto. Pero bueno. Vamos con tu restaurante. Ah, sí, Sí. bueno. Platícanos esa Dice anécdota que porque están 6,000. Ah, eso sí está caro. dice Alejandra, un depa con cuarto, sala y cocina lo más barato eran de 6,000. ¿Hace cuánto, Alejandra? ¿Aquí o en México? No, en México. Ella está hablando de Ciudad de México. Precisamente también Luna nos dice que es más caro. Es caro para el que no trabaja. Oye, mija, yo trabajo un buen. Déjame así. Es la viuda oficial de mi tío. ¿Qué decía? Bueno, mija. Tía. Espérate, Aquí no podemos gobernar, no es cierto. No, mira, me voy a un punto de trabajo mucho, gano poco. Pero se fijan cómo nos cuidamos ambos dos. No la cagues, mijo. Por abajo yo sí, también cuando yo la cago en esta dije, no. Espérame, hijo. Espérate. Bueno, regresamos porque ya está todo sudando, Carlos. Ya brillo en la cámara. Es Bueno, parte de esto. entonces, vivo. les comentaba precisamente de ese tiempo del restaurante. Fueron 30,000 pesos por mes, algo que se nos hacía súper caro en su momento. Ajá. Era tiempo de pandemia y realmente las ventas no daba para dar ese punto. Pero, al final de cuentas, en ese aspecto por eso nos basamos mucho en lo que es caro Saltillo, ¿verdad? Pero también yo justifico ese caro por la misma historia que Saltillo tiene. ¿Por qué? Porque Saltillo fue fundado por muchas entidades, mucha gente, muchos grupos sociales que se agruparon en nuestro Saltillo y han venido en diferentes lapsos de la historia. Le pegué a mi micrófono. En diferentes lapsos de la historia. Entonces por eso también justifico parte de este costo que lleva. Y pues ahí podemos empezar a iniciar un poquito ahora sí de la historia. ¿Ya terminaste de publicar, mijo? Ya, ¿Todo ya. chido? ¿Todo Ay, bien? yo ya. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, ya. ¿Nos quieres platicar primero que nada algo de tu librito mágico que tenemos aquí? Claro que sí. Palabra del Señor. Amén. Desde ayer ando bien. Andas bien católico, mijo. Dice, aunque teóricamente el dominio de España en el nombre de América se extendía hasta el polo mismo, en la primera mitad del siglo XVI, el norte de la Nueva España era prácticamente desconocido para los conquistadores. La zona árida, comprendida entre las cadenas montañosas de la Sierra Madre Occidental y Oriental, y que forman un inmenso triángulo cuyo vértice llega hasta el río Lerma por el sur, y cuya base está formada por los contrafuertes de las montañas rocallosas, que dividen en dos el territorio de los Estados Unidos. No había sido pisada por el hombre blanco. La ferocidad de los indomables chichimecas que la poblaban casi en su totalidad, la inclemencia de sus desiertos y las pocas probabilidades de encontrar recursos naturales que hicieran redituable su conquista, no eran para alentar la codicia del conquistador, y poco caso se hacía de tan extenso territorio. Ahora ver. Era bien grande Saltillo. Bueno, es. De hecho, No, tenemos mucho era terreno. grande, era grande. Es, porque todavía tenemos mucho terreno, mucho territorio. Siendo alcalde mayor de las minas de San Gregorio y Valle de la Nueva Extremadura, bajo la jurisdicción del Reino de la Nueva Vizcaya, el capitán Alberto del Canto, en el año de 1577, con autorización del gobernador de ese reino, Martín López de Ibarra, funda la villa del Santiago del Saltillo. Es muy probable que el capitán del Canto conociera ya la situación y condiciones del valle, pues estando situado en la ruta natural entre las minas de San Gregorio y Durango, de cuyo gobierno dependía en sus viajes, debe haber pasado por él o por sus cercanías y muy posiblemente haya hecho entrada en él, en busca de piezas entre sus numerosos pobladores, o pasado por él en sus viajes a Mazapil o Zacatecas, para vender a los mineros de esos lugares los esclavos hechos en el Valle de la Nueva Extremadura, pesquería y zonas aledañas a las minas de San Gregorio.
Las condiciones del valle eran ideales para establecer en él un punto de apoyo militar y de descanso de la travesía, siendo a la vez una fuente de abastecimiento de provisiones, hombres y bestias de carga y montura, así como centro de operaciones para sus frecuentes entradas para la captura de esclavos, ya que sus alrededores estaban densamente poblados de indígenas y los mercados más importantes, los minerales, no muy alejados de él. De ahí nació la idea de la fundación de la Villa del Saltillo. El capitán del Canto fue autorizado para llevarla a cabo por el gobernador de la Nueva Vizcaya y en virtud de su comisión organizó una expedición con ese objeto. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Bueno, fíjate que en esa parte de la historia es algo muy curioso, ¿no? Porque precisamente cuando llegan a este poblado, pues un valle verde que tienen, precisamente de ahí viene el nombre, ¿no? En esta parte, pues ahí no lo menciona tal cual, pero el nombre de Saltillo, de Santiago de Saltillo, realmente viene siendo porque aquí había un salto de agua, un pequeño chorrito, al sur de la ciudad, de nuestra ciudad. Es correcto. Hoy en día hay una iglesia muy famosa ahí. Una iglesia muy famosa. Precisamente en ese lugar, que es una de mis iglesias favoritas de Saltillo, más que catedral para mí. Y sobre todo por la historia. Exactamente. Entonces, precisamente en ese lugar era donde teníamos precisamente un yacimiento de agua, el cual generaba un pequeño riachuelo que pues, se podía cruzar precisamente con un saltillo. Por eso teníamos este nombre, pues de ahí viene el nombre de Saltillo. Pero Saltillo no fue tan fácil para él poderse quedar precisamente en un lugar tranquilo. ¿Por qué? Precisamente con las primeras poblaciones que hubo aquí, Saltillo también había poblaciones de los cuauhtlictecas que vivían por estas áreas, precisamente. Eran nativos de las áreas, y estos pues sí peleaban mucho sus territorios en los cuales se vivía. Por ende tuvieron varias riñas precisamente con las poblaciones referentes que llegaron aquí de la Nueva España. No vivieron siempre en armonía, ¿verdad? Sí, porque los tlaxcaltecas no eran originarios de aquí. Por eso, ándale, ahorita que dijiste los tlaxcaltecas no eran originarios de aquí, precisamente por ese lado llega este punto donde dicen, oye, pues nos están mazapaneando bien machín. Oye, carnal, pues es que fíjate que está bien gacho este show. Bueno, vamos a hablar más como españoles, porque esa era como que más de ese punto. Mira, carnal. Hostia, chaval. Hostia, tío, que mira que aquí nos están mazapaneando bien gacho. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude, que nos haga valer. Entonces, que tenga cojones. Que tenga cojones. Entonces, precisamente en este mismos tratados dicen, pues ¿sabes qué? Pues vamos a hablarle a la raza allá del sur. Esos vatos también pegaban chido y ya los tenemos bien dominados, o sea, ya. Entonces, vamos a hablarle a esta raza precisamente, ¿para qué? Para que pudiese, precisamente en este punto, venir a ocupar las tierras. Correcto. Más que nada era eso, les daban ganado, se dan cuenta que hicieron un trato, y le dieron ganadería, le dieron precisamente tierras para poder cultivar, y esos que vinieron a traer hasta este lado fueron a los tlaxcaltecas, precisamente. ¿Para qué? Para que ellos se pudieran dar, ahora sí que, de hostias, contra los cuauhtlictecas en estos espacios que nosotros teníamos. En esta Extremadura. Exactamente. Entonces esa era la idea, precisamente, poder controlar un poquito ese punto a través de los mismos indígenas. Tan fácil. Entre los mismos se podían dar en la torre, por así decirlo. Y no batallaban y mira. Exactamente. Y de ahí se funda precisamente la Nueva Tlaxcala. La Nueva Tlaxcala. Precisamente esa era una parte diferente a Santiago del Saltillo. Entonces teníamos estas dos partes. La Plaza Tlaxcala es el punto céntrico. Haz de cuenta que de la Plaza Tlaxcala... O sea, nomás le dieron el nombre de todo el... Sí, porque era de la Plaza Tlaxcala para lo que viene siendo la parte de... Bueno, de hecho es de catedral. Para lo que viene siendo la Alameda de Zaragoza, de ese lado, era lo que era Santiago de Saltillo. O sea, era ese pequeño espacio. Es correcto. Entonces, la parte que era la Nueva Tlaxcala, precisamente es donde está la iglesia Ojo de Agua, que es donde teníamos nuestro espacio de agua. Y ahí para arriba, lo que viene siendo también estas áreas, era ya parte de los indígenas que teníamos en nuestra ciudad. Es correcto. Entonces, todo este punto, y de hecho de ahí nace la leyenda de del hombre dormido, también va por parte de ahí, de nuestra sierra que tenemos aquí.
Eso también es algo muy interesante. De que Zapalinamé. les vamos a platicar respecto a lo que es Respecto a la eso. Fundación de Saltillo. Dice Está difícil. Eder, somos la ciudad con más población de distintas provincias que propias de aquí. Eso es correcto. También, eso también tenemos mucha Eso gente de otros tienes lados más que de mucha aquí. razón. Pero eso es parte de la historia que hemos vivido precisamente con Saltillo. Tuvimos franceses, tuvimos españoles, tuvimos pues lo que viene siendo las caltecas, que son de aquí del centro de México. Pues realmente la población de Saltillo se fue basando más allá, más allá de lo que teníamos en este lugar. Era un lugar muy visitado, muy concurrido, y de hecho cuando se popularizó la parte de los zarapes, Ajá. en la época que fue muy popular, fuimos precisamente la parte que más vendió, que más llevó al extranjero, y precisamente nuestra riqueza venía del zarape en ese entonces. Y aún así seguimos aquí unidos. Exacto. Precisamente porque mucha gente venía a consumirnos, gente se quedó aquí, mucha gente le gustó el lugar. Por eso también teníamos el clima perfecto. Antes era el nombre que más se le escuchaba a Saltillo. Saltillo, la ciudad del clima perfecto. Porque el clima de aquí era 15 a 20 grados máximo. Era lo que nosotros teníamos de temperaturas máximas. Y mínimas también eran alrededor de 7 o 8 grados. Nunca fue tan drástico. De hecho, en ese tiempo a mí sí me tocó cuando era niño. Me tocó una temporada con esos climas bonitos. Nos tocó. Bueno, sí, nos tocó a los dos. Ambos dos. Entonces Saltillo, precisamente, gracias a este comentario, te digo, dice que hay más gente que son de otros lugares de provincia que de aquí mismo, y eso es una realidad, pero bueno, lo mismo, es algo que se ha dado con nuestra historia, precisamente, algo que, curiosamente, es parte de Saltillo. Por ende, también tenemos muchas cosas. Por ejemplo, en la época de la Revolución también fue un lugar muy visitado, curiosamente, por gente misma de la Revolución, personajes históricos de los mismos. Muy visitado y también de muchas batallas. Ah, sí, también aquí tuvimos. Se vivieron muchas batallas, sí. Si nos ponemos a hablar de varias situaciones históricas en la ciudad de Saltillo, o simplemente si se ponen ustedes a googlearlo, les van a salir muchos detalles históricos, o sea, Sí. tanto de la Revolución, como de la Independencia, como de la fundación de la misma ciudad, varios detalles interesantes. Obviamente hay personas que, me da hueva, porque he escuchado comentarios, he escuchado a personas, ay no güey, qué hueva leer, no lo leas. Te encanta el TikTok, te encanta YouTube, búscate videos relacionados. Hoy en día hay muchos influencers de aquí de Saltillo que platican precisamente de la historia que nosotros conllevamos, y yo la verdad estoy muy orgullosa de toda la raza que viene estando aquí en Saltillo. Me gusta mucho que resalte nuestra ciudad, y por ende también algo que a mí me gusta es eso, poder hablar bien de mi ciudad. Tenemos sus altibajas, como todos, pero nuestra ciudad me gusta mucho, y precisamente algo que me gusta es la seguridad en la que nosotros podemos. Dice Juanita Vargas, los tlaxcaltecas eran de Tlatocayotl de Tizatlán. Ándale, Juanita, excelente comentario, excelente dato para Muchas los que gracias. no lo sabíamos. Esa parte yo no me la sabía. Exacto. Y yo conozco cierta parte de la historia porque me gusta la parte de aquí de Saltillo, pero sí desconozco un poquito más allá de. Me encanta que me hayas hecho esa pequeña aclaración de dónde son. Muchas gracias. Dice por acá, el pequeño grupo de fundadores de 15 a 18 deben haber acampado, como era habitual, bajo enramadas que se levantarían alrededor de la nueva fundación. No sabemos si estaban acompañados por algún religioso, aunque suponemos que sí, pues era habitual hacerse acompañar de él cuando se proyectaba una nueva fundación. Sabemos que el primer párroco de Saltillo lo fue Don Baldo o Ubaldo Cortés, y es posible que él fuera quien acompañara a los expedicionarios. Debe haberse procedido luego a nombrar las autoridades respectivas que deberían regir el nuevo poblado, para después iniciar la construcción de las casas, desmonte de los solares e introducción del agua para el uso de los colonos, riego de las huertas y demás servicios. El abundante caudal, ojo, eso ahorita lo mencionó Jesús, el abundante caudal que nace en el ojo de agua principal y que según Fray Agustín Murphy era de 1 vara y 6 pulgadas de anchura por 7 pulgadas de profundidad, brotaba libremente en la falda de la mesa de Arispe y desde su afloramiento se precipitaba formando una pequeña cascada al cauce del arroyo, a unos cuantos metros de profundidad en el arroyo que después se llamó de Guanajuato. Ese salto
fue el que dio el origen al nombre de Saltillo. Ahorita lo mencionó Jesús, se lo vuelvo a repetir. A 100 metros del salto, en el lecho rocoso, se formaba un pequeño remanso, el cual fue utilizado para hacer una saca, casi frente donde hoy desemboca la actual calle de la Peña. La saca se continuaba por una pequeña acequia a flor de tierra, que bajando por la calle Real de Santiago descendía por gravedad hasta el reciente fundado poblado para regar huertas y solares, proveyendo de agua a los habitantes. Exactamente, te digo, o sea, aparte de nuestra historia, aparte de esta belleza natural que tenemos, precisamente es esta cantidad de agua. Precisamente la Sierra de Zapalinamé es un yacimiento de agua natural, Sí. en el cual no nada más nos da a nosotros, a Saltillo, sino que le da A la región. que tenemos de aquí de Coahuila. Es correcto. Entonces es algo muy padre, toda esta información que se ha venido dando, toda esta forma de creación de Saltillo. Pero no crean, no fue fácil, o sea, todo este punto. Y hasta hoy en día lo que viene siendo el yacimiento de agua sigue, Ujú. todavía sigue hasta la fecha, precisamente custodiado por la iglesia de Ojo de Agua. Es correcto. Precisamente es donde... Del Santo ahí es- Cristo del Ojo de Agua. Exactamente, la iglesia de Santo Cristo de Ojo de Agua. Como les comentaba, una de las iglesias a mi criterio más hermosas de la ciudad. A mí me encanta, me mama esa iglesia, la neta. Sí, pues fue de las primeras iglesias que se construyeron debido al fervor de la gente por distintas leyendas que también más adelante me gustaría que les platicáramos. Claro, Chuy y yo sí. somos Chuy y yo somos muy buenos para la historia de la ciudad y para las leyendas de la ciudad, porque a los dos nos gusta mucho este rollo. O sea, Aparte, he tenido la ventaja, bueno, en mi caso, de llegar a trabajar como guía de museo, Es precisamente del Museo de la Catrina, y Es los que me correcto. conocen, pues ahí un saludote. A Salud. la raza, uno de los mejores museos a mi gusto. Está carito el recorrido, eso sí, ahorita. ahorita es más caro, pero la verdad Pero sí vale vale la la pena. Más que nada las noches de leyenda, para mi criterio vale la pena. Sí. Bueno, y gracias a esta parte yo me empecé a enamorar más de Saltillo. No crean que el amor por Saltillo llegó, soy un niño y me encanta Saltillo. Nah, carnal. Ay, nací en Saltillo, estoy enamorado. No, de hecho yo fui creciendo y no me gustaba tanto. Me gustaba el clima, eso sí, nunca lo he negado. Ajá. Pero no era consciente de que era un clima tan perfecto. Yo viví toda mi vida como que esto es lo normal en toda la tierra. Y Claro. ahorita que he llegado a visitar otros lugares digo, ay, quiero regresar a mi Saltillo. Ay, Saltillo querido, ¿dónde estás? Saltillo hermoso. Y aparte de eso empecé a conocer precisamente las leyendas que tiene, aunque Saltillo, la gente que vive aquí no es tan cortés, eso es una realidad. Yo no puedo mentir sobre esa parte, porque me ha tocado ir, por ejemplo, a partes del norte, a partes del sur, que dice, simplemente pasas por la calle, buenos días, y todo el mundo te saluda. Aquí dile buenos días a alguien y se te quedan viendo así como que, ¿Por ¿Tú qué? qué, güey? ¿Investigaron eso? ¿Por qué la gente se... Es que lo que yo he sabido sobre eso es por la fusión de varias culturas, de varias personas que vienen de fueras. Y ahora sí que... Es que bueno, ahí te va. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito y que mi abuelita Dora todavía vivía en el fraccionamiento Urdiñola. Aclarando, ahí, bajita la mano, ¿verdad? Mi abuelita vivía en el Solo fraccionamiento Urdiñola. Y yo me acuerdo Nunca que mi ayudaba. abuelita se levantaba todos los días bien temprano a barrer su banqueta, su cochera, a hacer el quehacer. Y el cuarto de mi abuela tenía un ventanal enorme que daba justamente a la cochera y yo escuchaba cuando mi abuela andaba barriendo y haciendo todos estos quehaceres. Y yo escuchaba que mi abuela, buenos días, y todo el que pasaba, buenos días, y buenos días, buenos días. es Y, que cuando yo andaba, perdón, Sí, cuando sí, sí, yo no, andaba adelante. o sea, en la calle con mi abuela, con mi mamá, con familia, saludabas, daban los buenos días y te respondían los buenos días. Te estoy hablando de que yo ahorita tengo 36 años, en aquel entonces yo tendría como 4, 5, 6 años, entonces de ese tiempo para acá empezó a llegar mucha gente de fuera, de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de de Tamaulipas, de distintas partes del país, porque gracias a Dios Saltillo ha crecido y pues la oferta de trabajo aquí hasta Es cierto grande. punto es buena. Entonces hay mucha gente que viene de fueras y voy a usar una palabra que a lo mejor no es la correcta. A partir de ahí ha habido un mestizaje con otros estados y en otros estados
no todos tienen la buena educación de saludar y de responderte los buenos días. Ay, ahora que los que llegaron son los que no saludan. No, es que es real, o sea, de un tiempo para acá, Mezcolanza. es que sí, O sea, quiero, la información que me estás dando a lo mejor es la cultura que tenía Saltillo se va a escuchar Tan vasta. pueblerina. Sí. De que conoces al de acá y al de allá, buenos días, y conoces no sé qué, buenos días. Sí, éramos un ranchote. Ajá. Eso es una realidad. Empieza a llenarse de gente desconocida y obviamente como gente de rancho que Te somos, cohibes. Te cohibes. sí, Exactamente. prácticamente Es fue lo que que pasó. ese es un punto muy drástico. No sé, a lo mejor cada cabeza es un mundo y eso es parte de. Pero ese es un punto muy importante. Sí es cierto, Saltillo era un ranchote, como lo quieras ver, era un ranchote. Y ni modo. Tuvimos mucha influencia de mucha gente internacional, eso es una realidad, es parte de nuestra cultura. E interestatal también. También. Pero también a este punto, volvemos a lo mismo, la gente se conocía, toda la gente de aquí, en la época de cuando nosotros éramos niños, todos se conocían, o sea, no había gente que no dijera, ahora sí que aplicaban la de Franco, ¿de quién eres? Sí, prácticamente era así, era así. Y ya tú decías, soy de Dorita Vanegas y ya, sí, ya sé quién es. Ajá, Ya sé quién es tu mamá, ya sé casi toda tu familia. te sabían la historia. E inclusive todavía sigue siendo un lugar pequeño, precisamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vámonos a dar por esa misma pauta, siempre hemos sido la ciudad de los chapulines, también. O sea, así, Rosa. ¿Por qué? Yo fui víctima de los chapulines. Pero porque somos poca gente, o sea, no hay tanta población como para escoger, dijo el otro. Ay, no, es cierto, sí hay mucho para escoger, pero... Salir completamente del... No, claro, adelante. no, dale. Date. Pero de ahí viene mi gran pregunta hereje. De por qué ¿por qué se sorprenden y así si los que poblaron este mundo nada más fueron dos? En cierto momento, según la Biblia, si poblaron el mundo, pues se tuvieron que meter hermanos con tíos, con primos, con... Ah, sí. De hecho, si nos ponemos en ese punto, precisamente más religioso, bueno, dijo el otro, ya saliendo un poquito del tema, es una realidad. Todos somos parte de la misma descendencia. Ajá. Y aunque nos metamos en el punto evolutivo, volvemos a lo mismo. Somos parte de la misma herencia, somos parte de los mismos. Y aquí también, bueno, me dice Alejandra Flores, dice, me va a cambiar bien machinudos de estos. Me comenta Alejandra Flores, el Chuini conocía los museos. Es una realidad, tiene razón. Ahí me tuvo que cultivar alguna personilla por ahí. Gracias por apoyarme, no te salgas porque nomás tengo 2 seguidores y te sale ya nomás me va a quedar uno y uno es mi teléfono. Ah, no es cierto. Tira paro. Regresando a lo que era el tema, les digo, Saltillo sigue siendo pequeño. Sí. Saltillo, su población es pequeña. No sale con que, bueno, a mí me ha pasado mucho que yo no salgo mucho, no cotorreo con mucha raza, pero resulta que voy a un lugar X y el que me llevo a topar resulta que es amigo conocido de un camarada que ya conozco. O sea, es muy fácil este punto. Entonces es más fácil conocerse y está bien, y a chapulinear, o sea, de repente las novias de los compas están muy bonitas y dices, pues ¿qué tiene, no? Ah, no es cierto. Ya no andas con ella, man. Ya no andas con ella, ya no soporta, carnal. Es correcto. A mí me han chapulineado y no hago carajes por eso. Y si les contara a quién, no lo voy a hacer porque pues quemo a la raza. No, sí, quémalo. Nombres, queremos nombres. Fotos. Nada, después hablamos de relaciones y ahí quemo a quien quiera. Relaciones tormentosas. Juanita Vargas, tuve que estudiar sobre el monumento que está en la Plaza Tlaxcala, que es la que grafitean en la marcha feminista para poder pelear a gusto en Face. Claro, o sea, hay que, si te quieres pelear a gusto con las señoras en el Face, sobre todo si son señoras católicas o cristianas, o si es gente que hace perfiles falsos nada más para cagar el palo, tienes que saberle a todo para no contestarles a lo güey. En cuestión a lo que mencionas, es un monumento que de cierta forma, pues es opresor por el significado que tiene, ¿no? O sea, entendiendo tu punto de vista por el mestizaje y todo esto, quiero creer que es eso. Así no, corrígeme, no pasa nada. Yo ahí sí tendría una pregunta para la raza. Yo la verdad Ay, ¿por qué lo rayan? ¿Por qué lo rayan? O sea, ¿por qué son tan nacos?
Y yo vivo en colonia... Ni modo, raza, ni modo. Y yo vivo en colonia pobre, o sea, soy jodido. Atacados. Pero Ni modo, si es ni un modo. punto que a mí no me gusta. Vuelvo a lo mismo. Yo entiendo la marcha y los apoyo, y chido, la neta, así, pinches hombres que se mueran. Ay, yo soy hombre. Qué pendejo. Bueno, X, yo también. No hay falla. En esa parte sí, porque sí hay gente que pues al final de cuentas hace mal. Pero sí no me gusta, por ejemplo, los monumentos históricos, precisamente, les dan la pauta para que les den una patada de guante, una cachetada con guante blanco, patada, ándale el otro. Una cachetada con guante blanco, ¿por qué? Patada en los huevos también. También, ¿no? ¿por qué? Porque al final de cuentas a quien ponen a limpiar es al grupo de limpieza y siempre ponen o mandan, no sé si lo hacen adrede, claro, no soy Ajá. parte de eso, mandan a las mujeres a limpiar. Es adrede. O sea, es un punto Es como adrede. una humillación todavía peor. Se oye feo, pero es una humillación peor. Yo apoyo mucho a los locales que dicen, sabes que aquí sí raya, no hay falla, y lo dejan ahí durante todo el año. Porque hay locales que sí dicen, sobres, date. La cortina, la pared, lo que quieras, date. Pero hay gente que solamente va a hacer destrozos y eso no me gusta también. Y eso en cualquier marcha, no nada más en la feminista. Casi todas las marchas tienen gente muy radical. X, no me voy a meter en ese punto porque está muy drástico. Es Estábamos correcto. hablando del chapulineo, nada, no es cierto. Sí, Precisamente de la estatua de la Nueva Tlaxcala. Según yo, no sé, ahí sí desmiéntanme si es mentira, o si tienes ahí otra información tú sobre eso. Solamente es precisamente la unión de la Nueva Tlaxcala con Villa de Santiago de Saltillo. Precisamente es la representación de la unión de las diferentes Culturas. el monumento, tal cual. El monumento. El monumento el monumento. es de las diferentes sociedades o de los diferentes grupos sociales que existían en su momento, que se unieron precisamente para formar nuestra hermosa ciudad de Saltillo. Precisamente yo tengo esa idea. Para mí no se me hace opresor porque es parte de una historia. Ah, claro. Pero no sé qué contexto le da a la raza. A lo mejor porque ven puro vato. No, es Dile, que cámara. hay No que, sé. como dice Juanita, yo creo que deberíamos que meternos a indagar poquito más sobre el sobre eso. monumento y ya de ahí ver el porqué. El coraje. Sí, el coraje o todo lo que lleva, todo el contexto, vaya. Dice, posteriormente, la acequia fue revestida de mampostería y todavía en 1925, antes de pavimentar la calle, se podía ver al pie de la acera occidental de esa calle los restos de la atarjea. Ya en el siglo XIX se cubrió el nacimiento del agua con una pequeña capilla, que es lo que también ahorita mencionó Jesús, que aún existe, en la que se veneraba una imagen de Cristo crucificado, que luego fue pasada a la iglesia del Ojo de Agua para su veneración. El agua se encauzó en un acueducto que, pasando por encima del arroyo, la conducía hasta la ribera opuesta de él, depositándola en una caja cuyos restos aún existen donde termina la calle de General Cepeda y desde donde se distribuía a la población. En la villa todo era actividad, desmontando solares, erigiendo sencillas casas de adobe, plantando huertas y levantando defensas, ya que los amagos de los indios eran casi constantes y se hacía necesario estar siempre preparado y armado para repelerlos. Vamos para la guerra. Armado para la guerra, Holmes. Era lo que les decía, o sea, al final de cuentas esta parte de que pues toda la guerrilla que hubo para precisamente quedarse con esas sierritas para que hoy tu casa tenga sus baches como los tiene, tuvo que haber un pleito antes de, ¿verdad? Para poder poblar Saltillo, prácticamente. Exactamente. El primer alcalde mayor, el capitán Alberto del Canto, procedió a hacer las mercedes de tierras y aguas a los nuevos vecinos de la villa en la siguiente forma. El capitán Alberto del Canto, alcalde mayor de dicha villa, Santiago del Saltillo, en el repartimiento que hizo de tierras y aguas para los vecinos y pobladores de dicha villa, repartió para sí 3 caballerías de tierras para labor en la cañada que está junto a la Ciénega Grande, que es la entrada de aquel valle, y en los autos junto a un ojo de agua que se llama de los Alisos. Asimismo, repartió y señaló a Juan Alonso, vecino de dicha villa, los ojos de los berros con las 3 caballerías de tierra medidas desde dichos ojos de agua para abajo hacia el valle de Extremadura. Una de ellas en la propia ciénega
que se hace de los mismos ojos y las otras 2 en la parte y lugar que le perteneciere. Repartió el dicho alcalde mayor a Baltasar de Sosa, vecino de esta ciudad, de dicha villa, 2 caballerías de tierra para labor, que son en un ojo de agua que está más arriba del arroyo grande, seco, al pie de un cerrito. Al pie de un cerrito. Eso me sonó a una canción de la Guadalupana. Así cerrito. Hacia la parte de abajo, tomado Ni por le sabemos, el ligero del dicho de pesquisa, güey. Ni le sabemos a las canciones, nomás por andar mamando, güey. Ya no le hago a eso, gente, una disculpa. Por lindero de el dicho ojo de agua. Señaló el dicho alcalde mayor a Julián Gutiérrez, vecino de dicha villa, 2 caballerías de tierra en un ojo de agua que dice Miraflores, que se han de medir la ciénega arriba desde una quebrada que hacen los árboles altos. Señaló también dicho alcalde mayor a Rodrigo Pérez, vecino de dicha villa, una caballería de tierra al linaje de Julián Gutiérrez, que se han de medir desde la ciénega de abajo. También se señaló el dicho alcalde mayor a Cristóbal Sagastiberri, una caballería de tierra a lindes de tierras de dicho alcalde mayor y Baltasar de Sosa. Dicho alcalde mayor también señaló a Agustín de Villasur, una caballería de tierra a lindes de tierras de Baltasar de Sosa por la parte de abajo. Qué bonita voz, carnal. Y entre tanta repartidera de tierras, Pura repartidera este show, ¿no? Si te digo. llegamos a lo que es el origen del nombre de nuestra hermosa ciudad. Así, como usted lo escucha. Antes de que llegue. Dale. Antes de llegar al nombre. Sí, porque vamos como a que ya le dijimos, ¿verdad? O sea, no es como que, uy, Nos vamos qué a- misterio, qué ciudad va a ser, güey. No ¿Cuál vamos a hablar? mames, ¿de quién están hablando? Precisamente dice algo curioso, que me topé un dato curioso ahorita. Ajá. Ya lo había investigado de antes, pero ahorita que lo vuelvo a leer, me gusta recalcarlo por el punto de las bibliotecas. Dice, el crecimiento fue acelerado y hubo frecuentes conflictos con las tierras y angosteros. Muchos de los tlaxcaltecas y españoles salieron de la ciudad para fundar y consolidar otras poblaciones como Monterrey, Parras y la actual Viesca, Ok. además de Guadalupe de Bustamante, Villa de Aldaman, Nuevo León, Monclova, Nava, fundadores. Oye, salieron a hacer muchas cosas esto. Y salieron de nuestro ranchito. De aquí salió muchas cosas. Aquí se aplica lo de ustedes son lo que son gracias a mí, ¿no es cierto? No, no es Ustedes cierto. se deben a nosotros, perros. No, pero mire, o sea, vemos a esta influencia que ha tenido Saltillo precisamente en sus alrededores, porque precisamente era lo que comentábamos, este lugar estaba despoblado, no era como que algo muy drástico para decir, ah, sí, aquí vamos a armar una ciudad, o que ya había ciudades aledañas, había a lo mejor uno que otro poblado, pero precisamente dentro de la influencia que tuvo todo este movimiento, pues se fundaron otros lugares, gracias a lo que se vino a vivir, precisamente en nuestra pequeña ciudad de Saltillo, quieran o no. Gracias a nosotros existen los demás. Dijo De Rasputia. aquí salieron los chapuliles, los norteños y todo el show, Y el amor entre primos, dice. Y el amor dice entre Leder. primos aquí también nació. Y que viva Cristo reinando, ¿verdad? No, espérate. También dio todo este tiempo. No, espérate. Ah, sí, veo mucho morero, una disculpa. Sí, por Dios. Me quema el cerebro de por sí, se me van las cabras y luego todo este show.